Mi estudiante me acusó falsamente de acoso por reprobarla, y casi destruye mi vida. Pasé casi 8 años de mi vida construyéndolo todo. 8 años de estudio, de lecturas interminables, de noches escribiendo artículos que solo leerían otros académicos, de conferencias en salas medio vacías y de una convicción muy clara: yo quería enseñar. No por prestigio ni por dinero, sino porque creía profundamente en el valor de la educación, en el poder que tiene una buena clase para cambiar la forma en que alguien ve el mundo. A los 35 años, finalmente sentía que todo había valido la pena. Había conseguido una plaza como profesor titular en el Departamento de Literatura Contemporánea de la Universidad Metropolitana, una institución grande, respetada, con unos 15.000 estudiantes. Mi salario era estable, $72.000 al año, vivía en un apartamento cómodo a pocas cuadras del campus y tenía una vida que, sin ser lujosa, era tranquila y plena. Tenía también algo que valoraba incluso más que eso: el respeto de mis colegas y la certeza de estar haciendo exactamente lo que siempre quise hacer. Me llamo Gabriel Herrera, y desde niño supe que los libros iban a marcar mi camino. Crecí en una familia de clase trabajadora. No sobraba el dinero y los libros no eran una prioridad para nadie excepto para mí. Mi madre limpiaba casas para mantenernos, y aún así, cada mes encontraba la forma de traerme un libro nuevo. A veces era usado, a veces una edición barata, pero siempre era un tesoro. A los 12 años leí 100 años de soledad y algo hizo clic. Entendí que quería pasar mi vida rodeado de palabras, tratando de entenderlas y de explicarlas. Estudié literatura en la Universidad Estatal gracias a becas. Luego hice una maestría en literatura latinoamericana y más tarde un doctorado en literatura contemporánea. Mi tesis, sobre narrativas posmodernas en la literatura mexicana, fue publicada por una editorial académica respetada, algo que en nuestro mundo no es menor. A los 28 años conseguí mi primer puesto como profesor asistente en una universidad pequeña. No era glamoroso, pero era un inicio. 3 años después llegó la oportunidad que lo cambió todo: la Universidad Metropolitana me ofreció un contrato mejor, más estabilidad, mejores condiciones. Enseñaba 4 clases por semestre, principalmente literatura contemporánea y escritura creativa, además de un seminario avanzado. Tenía tiempo para investigar, para escribir, para no vivir ahogado entre clases. Solo iba al campus 3 días a la semana, el resto trabajaba desde casa, preparando materiales, calificando ensayos, avanzando en mis propios proyectos académicos. Mi vida personal también estaba en un buen momento. Llevaba 3 años con Camila, una arquitecta brillante de 32 años que trabajaba en una firma importante del centro. Nos conocimos en una galería de arte, casi por casualidad. Ella estaba allí evaluando el espacio para una remodelación, yo había ido a ver una exposición de fotografía contemporánea. Empezamos a discutir una obra polémica y, sin darnos cuenta, 3 horas después seguíamos hablando en un café cercano. Vivíamos juntos desde hacía un año en un apartamento de 2 habitaciones que alquilábamos por $1,800 al mes. Teníamos rutinas simples y cómodas. Yo cocinaba los lunes y miércoles, ella los martes y jueves. Los fines de semana pedíamos comida, veíamos series, a veces íbamos a conciertos. Hablábamos de casarnos, quizá el próximo verano. No era una vida espectacular, pero era una vida buena, estable, honesta. El semestre de otoño comenzó sin sobresaltos. 4 clases, como siempre. 2 secciones de literatura latinoamericana moderna, una de escritura creativa y un seminario sobre narrativa experimental. En una de las secciones de literatura latinoamericana estaba Andrea Villalobos, una estudiante de 22 años en su último año, con especialización en literatura inglesa. Desde el primer día llamó mi atención, pero de una forma normal. Se sentó en la primera fila, tomó apuntes con cuidado, participó en las discusiones con comentarios bien formulados. Parecía aplicada, interesada, el tipo de estudiante que uno aprecia tener en clase. Durante las primeras semanas no hubo nada fuera de lo común. Alrededor de la 5ª semana empecé a notar pequeños cambios. Andrea se quedaba después de clase para hacer preguntas. Al principio eran estrictamente académicas, aclaraciones sobre lecturas, dudas sobre enfoques teóricos. Con el tiempo, las preguntas empezaron a desviarse. Me preguntó cómo era mi proceso de escritura, qué me había llevado a ser profesor, si vivía cerca del campus. Respondía de forma cordial, pero siempre manteniendo cierta distancia. No era la primera vez que un estudiante mostraba curiosidad personal, uno aprende a manejar eso con límites claros. Un día, después de una clase sobre García Márquez, me pidió recomendaciones de libros fuera del programa. Le di una lista breve, 5 títulos que pensé que podían interesarle. Sonrió y dijo que quizá podríamos tomar un café algún día y hablar de ellos con más calma.
Le respondí, sin rodeos, que mis horas de oficina eran los martes y jueves por la tarde y que con gusto podíamos hablar allí sobre literatura. No dejé espacio a interpretaciones. A partir de ahí, las señales se volvieron más incómodas. Andrea empezó a vestirse de forma más provocativa en clase, se inclinaba demasiado cerca cuando se acercaba a mi escritorio, buscaba contacto físico innecesario, una mano en el brazo, un roce al pasar. Yo me esforzaba por mantener distancia. Cuando venía a horas de oficina, nunca cerraba la puerta. Me aseguraba de que cualquier conversación se mantuviera en un plano estrictamente académico. Después de devolverle un ensayo con comentarios detallados, me envió un correo agradeciéndome la retroalimentación. Al final añadió que le encantaría conocer más sobre mi perspectiva en un ambiente más relajado, fuera del campus. Le respondí con un correo formal, recordándole que todas las discusiones relacionadas con la materia debían darse durante horas de oficina o en el campus y que estaba disponible para ayudarla con el contenido del curso. Hasta ese punto, aunque incómodo, todo estaba bajo control. Yo confiaba en que, manteniendo los límites, la situación se disiparía. No tenía idea de que, en silencio, algo mucho más grave ya se estaba gestando, ni de que esa decisión de hacer simplemente mi trabajo iba a convertirse en el detonante de la peor etapa de mi vida. El semestre avanzó y yo intenté concentrarme en lo que siempre había hecho, enseñar, leer, corregir, escribir. No volví a tener interacciones personales con Andrea fuera de lo estrictamente necesario. En clase seguía participando, aunque con el paso de las semanas noté un cambio en su actitud. Ya no levantaba la mano con la misma frecuencia y, cuando lo hacía, sus comentarios eran más breves, casi mecánicos. Pensé que quizá estaba frustrada por la carga académica del final del semestre, algo común en estudiantes de último año. El ensayo final valía el 40% de la calificación. Era un trabajo extenso, 15 páginas, con análisis profundo y uso riguroso de fuentes académicas. Pasé varios días corrigiendo uno por uno, revisando argumentos, verificando citas. Cuando llegué al de Andrea, algo no cuadraba. El tono cambiaba bruscamente entre párrafos. Algunas ideas estaban formuladas con un nivel de sofisticación que no coincidía con sus trabajos anteriores. Empecé a buscar frases específicas en bases de datos académicas. No tardé en encontrar coincidencias. 3 párrafos completos habían sido copiados palabra por palabra de un artículo publicado años atrás, sin comillas, sin cita, sin ninguna referencia. No era un descuido menor ni un error de formato. Era plagio claro. Me tomó horas documentarlo todo. Guardé capturas de pantalla de las fuentes originales, marqué cada sección problemática y preparé el informe como exigía el protocolo de la universidad. El 5 de diciembre le envié un correo a Andrea informándole que había detectado plagio en su ensayo y que necesitábamos reunirnos para discutirlo. Incluye en copia al doctor Héctor Ramírez, jefe del departamento, tal como indicaban las normas. Andrea respondió apenas 2 horas después, pidiendo reunirse de inmediato. Acordamos vernos al día siguiente, a las 3 de la tarde, en mi oficina, con el doctor Ramírez presente. La reunión fue incómoda desde el inicio. Le mostré, con calma, las secciones plagiadas junto a las fuentes originales. Al principio lo negó. Luego dijo que había sido un error, que había olvidado poner las citas correctamente. El doctor Ramírez fue claro. Copiar párrafos completos sin atribución no era un descuido técnico, era una violación grave de la integridad académica. Según la política institucional, el resultado era un 0 en el trabajo, lo que, considerando sus otras calificaciones, significaba reprobar el curso. Andrea se quedó en silencio unos segundos y luego empezó a llorar. Dijo que tenía una beca que exigía mantener cierto promedio, que una calificación reprobatoria la haría perderla, que no podría pagar la universidad sin esa ayuda. Dijo que eso arruinaría su futuro. Le expliqué que entendía la gravedad de la situación, pero que el plagio no era algo que yo pudiera pasar por alto. No era una decisión personal, era una obligación profesional. El doctor Ramírez le ofreció información sobre procesos de apelación académica y recursos de apoyo financiero, pero dejó claro que la calificación no podía cambiarse. La reunión terminó sin gritos ni escenas, pero la tensión era evidente. Andrea se fue con el rostro enrojecido y la mirada fija en el suelo. 3 días después, el 10 de diciembre, Andrea apareció en mi última hora de oficina del semestre. Estaba sola. Se notaba nerviosa. Empezó diciendo que había estado pensando mucho en lo ocurrido, que entendía que había cometido un error, pero que una reprobación destruiría su vida académica. Luego, con evidente incomodidad, sugirió que quizá había otras formas de arreglar la situación. Dijo que si pasábamos más tiempo juntos, si llegábamos a conocernos mejor, tal vez yo podría reconsiderar la calificación.
No lo dijo de forma directa, pero el mensaje era imposible de malinterpretar. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté de inmediato y le dije, con firmeza, que lo que estaba insinuando era completamente inapropiado, que mi evaluación se basaba únicamente en su desempeño académico y que sugerir lo contrario era inaceptable. Andrea se puso roja, murmuró una disculpa casi inaudible y salió apresuradamente de la oficina. Me quedé de pie unos segundos, tratando de calmar la mezcla de enojo y alivio. Alivio porque había terminado, o eso creía. Esa fue la última vez que hablé con Andrea Villalobos. Las vacaciones de invierno llegaron poco después. Camila y yo viajamos a la costa para pasar la Navidad con su familia. Fueron 2 semanas tranquilas, lejos del campus, lejos de correos y preocupaciones. Logré desconectarme, convencido de que el semestre había terminado y que lo peor ya había pasado. No tenía forma de saber que, mientras yo intentaba descansar, una acusación devastadora estaba a punto de caer sobre mi vida. Regresé al campus el 6 de enero para preparar el semestre de primavera. Aún tenía la cabeza en modo descanso cuando, 2 días después, recibí un correo del doctor Ramírez marcado como urgente. Me pedía que fuera a su oficina de inmediato. El tono era seco, formal, distinto a cualquier otro mensaje que me hubiera enviado antes. Sentí una incomodidad difícil de explicar, pero en ese momento no imaginé lo que estaba por venir. Cuando entré a su oficina, no estaba solo. Allí también estaban la doctora Inés Morales, directora de Recursos Humanos de la universidad, y un hombre trajeado que se presentó como el abogado interno de la institución. Me pidieron que tomara asiento. Nadie sonreía. Sin rodeos, me informaron que Andrea Villalobos había presentado una queja formal en mi contra por acoso sexual. Según su denuncia, durante todo el semestre yo había hecho comentarios inapropiados sobre su apariencia, la había invitado reiteradamente a salir fuera del campus y, cuando ella rechazó mis avances, la castigué con una calificación injusta como represalia. Escuchar eso fue como recibir un golpe seco en el pecho. Por unos segundos me quedé sin palabras. Luego mostraron unas capturas de pantalla. Eran supuestos mensajes de texto entre Andrea y yo. En ellos, yo le decía cosas como que se veía hermosa, que quería conocerla mejor fuera de la universidad y que, si pasábamos tiempo juntos, podríamos encontrar una forma de mejorar su calificación. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Les dije de inmediato que esos mensajes eran falsos, que nunca le había enviado nada parecido, que ni siquiera tenía su número de teléfono. Saqué mi celular y se los mostré. No había ningún registro de conversaciones con ella. El abogado señaló que las capturas no provenían de mi número personal, sino de otro distinto. Andrea afirmaba que yo le había dado un número privado para comunicarnos. Les expliqué que eso era absurdo, que nunca había tenido un segundo número y que toda comunicación con estudiantes se hacía por correo institucional o durante horas de oficina, siempre en el campus. El doctor Ramírez evitaba mirarme directamente. Dijo que entendía mi postura, pero que la universidad estaba obligada a investigar cualquier acusación de ese tipo. La doctora Morales añadió que, como medida preventiva, sería suspendido con goce de sueldo mientras durara la investigación. No podía entrar al campus, no podía dar clases ni tener contacto con estudiantes. También me advirtieron que no intentara comunicarme con Andrea bajo ninguna circunstancia. La reunión duró unos 45 minutos. Salí de allí en estado de shock. Manejé de regreso a casa casi en automático. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante horas, intentando entender cómo mi vida podía haberse volteado así de rápido. Cuando Camila llegó esa noche, le conté todo. Al principio me apoyó sin reservas. Dijo que era evidente que yo no podía haber hecho algo así, que la verdad saldría a la luz. Pero conocía demasiado bien su lenguaje corporal. Noté una sombra de duda en su mirada, algo nuevo, algo que nunca había estado entre nosotros. Esa noche casi no dormimos. 2 días después, la información se filtró. Nunca supe si salió de la administración o de la propia Andrea, pero de pronto empezaron a circular publicaciones en redes de estudiantes y páginas no oficiales del campus. Nadie mencionaba mi nombre directamente, pero las referencias al departamento y a mis clases eran claras. Dentro de la universidad, todo el mundo sabía que hablaban de mí. Los comentarios fueron crueles. Algunos me daban por culpable sin dudarlo. Otros se escandalizaban públicamente, como si condenarme les diera algún tipo de superioridad moral. Quienes intentaron defenderme fueron atacados y silenciados rápidamente. El rumor creció, se deformó, se volvió una especie de verdad asumida. El departamento reasignó mis clases a otros profesores. Algunos colegas me escribieron en privado para decirme que me apoyaban, que me conocían y que esto no tenía sentido. Otros, con los que había trabajado durante años, dejaron de responder mis correos o me evitaban por completo.
2 profesores con quienes había publicado artículos simplemente desaparecieron de mi vida académica sin una palabra. La universidad me asignó a una investigadora, la licenciada Teresa Campos. Durante enero me entrevistó 3 veces. Cada sesión duraba entre 2 y 3 horas. Me hacía repetir cada interacción con Andrea, cada correo, cada conversación, una y otra vez. Le di acceso total a mi correo institucional, a mi teléfono personal, a todo lo que pidiera. No tenía nada que ocultar. Mientras tanto, mi vida personal empezaba a desmoronarse. Camila comenzó a recibir comentarios incómodos en su trabajo después de que alguien relacionó mi nombre con el suyo. Una colega le preguntó cómo podía seguir con alguien así. Sus padres la llamaron preocupados, preguntándole si estaba segura de que me conocía realmente. La presión fue creciendo. Empezamos a discutir más. Me hacía preguntas que ya habíamos hablado, volvía una y otra vez sobre Andrea, sobre si había notado su coqueteo, sobre por qué no le había contado antes. Le expliqué que ese tipo de situaciones ocurren a veces en la docencia y que la forma correcta de manejarlas es mantener límites claros, como yo había hecho. A finales de enero, Camila me dijo que necesitaba espacio para pensar. Se fue a vivir temporalmente con una amiga. La vi hacer la maleta en silencio, sintiendo que algo irreparable se estaba rompiendo. Me quedé solo en el apartamento, suspendido de mi trabajo, con mi reputación en duda y con la sensación constante de que todo lo que había construido estaba a punto de desaparecer. Con Camila fuera del apartamento y sin poder ir al campus, los días empezaron a volverse indistintos. Me despertaba sin un horario claro, sin clases que preparar ni estudiantes a quienes responder. Seguía recibiendo mi salario base, pero había perdido los ingresos adicionales de conferencias y publicaciones. Aún así, el dinero parecía un problema lejano comparado con la sensación constante de estar bajo sospecha. A finales de enero entendí que no podía enfrentar la situación solo. Contraté a un abogado, Fernando Guzmán. El anticipo fueron $8,000, una cifra que me hizo tragar saliva, pero no tenía alternativa. Desde la primera reunión me pidió toda la documentación posible, correos electrónicos, evaluaciones, políticas universitarias, cualquier registro de mis interacciones con Andrea. Revisó también las capturas de pantalla que ella había presentado. No tardó mucho en notar cosas extrañas. Los mensajes supuestamente enviados por mí provenían de un número con un código de área distinto al mío. Los horarios de varios mensajes no coincidían con momentos en los que podía demostrar que estaba en otros lugares, dando clase o con Camila. Además, el formato de las burbujas y la tipografía no coincidían del todo con las de un iPhone real. Fernando contrató a un perito forense digital, Luis Ortega. Luis analizó las imágenes con lupa. Determinó que habían sido manipuladas, probablemente creadas con aplicaciones diseñadas para fabricar conversaciones falsas. También identificó que el número desde el cual supuestamente se habían enviado los mensajes era un número temporal generado por una aplicación llamada TextNow, que permite crear números desechables de forma gratuita. Ese número había sido creado pocos días antes de que Andrea presentara la denuncia y eliminado casi de inmediato después. En febrero, Fernando entregó toda esa información a la universidad. Yo pensé que eso aceleraría el proceso, pero no fue así. La investigación seguía avanzando con una lentitud desesperante. Mientras tanto, mi situación económica empezó a deteriorarse rápidamente. Entre la renta, los honorarios legales, los gastos básicos y deudas acumuladas, estaba gastando más de lo que ingresaba cada mes. Mis ahorros, que me habían tomado años construir, se agotaron en poco más de 6 semanas. Llegó un punto en el que no tuve más opción que llamar a mis padres y pedirles ayuda económica. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Mi madre lloró al teléfono cuando le expliqué lo que estaba pasando. Mi padre, con su tono siempre contenido, solo dijo que me creían y que no bajara los brazos. Mi salud mental empezó a resentirse. Perdí peso de forma acelerada, dejé de salir, incluso de ver a los pocos amigos que todavía me escribían. Me costaba concentrarme en leer o escribir, cosas que siempre habían sido mi refugio. Algunos días no me duchaba, no por descuido, sino porque no veía el sentido. No tenía a dónde ir ni a quién ver. Camila regresó una vez, en marzo, para recoger el resto de sus cosas. Intenté hablar con ella, explicarle otra vez que todo era falso, que la verdad estaba empezando a salir. Me dijo que me creía, pero que la presión era demasiado fuerte, que su familia y su entorno la empujaban a alejarse, que tenía que pensar en su carrera y en su reputación. Se fue con varias cajas y no volvió. La investigación interna seguía sin resolverse. Entrevistaron a estudiantes de mis clases, a colegas, a personal administrativo.
La mayoría confirmó que mi comportamiento siempre había sido profesional, que mantenía límites claros, que nunca cerraba la puerta cuando atendía a estudiantes y que cualquier interacción personal la redirigía a lo académico. Aún así, nada parecía avanzar. En abril, Fernando logró acceder, mediante solicitudes legales, a los antecedentes académicos de Andrea. Lo que encontró cambió el rumbo del caso. Andrea no era estudiante original de la Universidad Metropolitana. Se había transferido 2 años antes desde otra institución. Antes de eso, había pasado por al menos 2 universidades más. En total, había estado en 4 universidades distintas en 6 años. Fernando comenzó a contactar administradores de esas instituciones. Poco a poco apareció un patrón inquietante. En una universidad anterior, Andrea había acusado a un profesor de filosofía de acoso. El caso se cerró cuando el profesor, cercano a su jubilación, prefirió renunciar antes que enfrentarse a un proceso largo y costoso. En otra, acusó a un profesor de historia. Él intentó defenderse, pero terminó aceptando un acuerdo para irse sin sanción formal. En una tercera universidad hubo un intento similar con un profesor de arte. Ese caso no prosperó porque el profesor tenía grabaciones de sus interacciones, donde se escuchaba claramente cómo Andrea hacía insinuaciones que él rechazaba de forma profesional. En al menos 2 casos, los profesores habían reportado que ella intentó iniciar relaciones inapropiadas y, al no conseguir lo que quería o recibir malas calificaciones, presentó acusaciones falsas. Fernando presentó esta información a la universidad y solicitó formalmente que se entrevistara a los profesores anteriores. 2 aceptaron colaborar. Uno de ellos entregó grabaciones que confirmaban el patrón. A partir de ese momento, noté un cambio sutil pero real en la actitud de la investigación. Por primera vez desde enero, sentí que la balanza empezaba a moverse. En junio, después de casi 6 meses de incertidumbre, la licenciada Teresa Campos me escribió para pedirme una última entrevista. El tono de su correo era distinto a los anteriores, menos rígido, casi humano. Cuando llegué a la reunión, noté que ya no estaba en modo interrogatorio. Me explicó que la investigación había encontrado inconsistencias graves en la versión de Andrea y evidencia sólida de manipulación y fabricación de pruebas. Me dijo, con palabras medidas, que el caso sería cerrado y que no se tomaría ninguna acción disciplinaria en mi contra. Mi suspensión quedaría levantada de inmediato. Escuchar eso no fue el alivio que imaginé durante meses. Sentí algo más cercano al agotamiento. Como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar después de haber estado tanto tiempo en estado de alerta. Asentí, agradecí y salí de la oficina con la sensación de que algo había terminado, pero sin sentir que realmente hubiera vuelto a empezar. 2 semanas después ocurrió algo que nadie esperaba. Julia Méndez, la compañera de cuarto de Andrea, contactó a la universidad pidiendo hablar de forma urgente con la licenciada Campos. Andrea se había mudado del apartamento que compartían tras terminar el semestre y había dejado varias cajas atrás. Al limpiar para buscar un nuevo compañero de cuarto, Julia encontró un cuaderno escondido en el fondo de una de esas cajas. Era el diario personal de Andrea. Julia empezó a leerlo y quedó horrorizada. En entradas fechadas entre noviembre y diciembre, Andrea describía con detalle su plan. Escribía sobre cómo había intentado seducirme para conseguir una mejor calificación y cómo la había rechazado. Me llamaba arrogante, decía que la había humillado y que iba a hacerme pagar por eso. Luego explicaba paso a paso cómo había creado los mensajes falsos usando una aplicación para simular conversaciones y un número temporal. En una de las entradas escribió que nadie iba a cuestionar la palabra de un estudiante joven frente a la de un profesor hombre. Decía que ya lo había hecho antes y que siempre funcionaba. El diario incluía referencias explícitas a los casos anteriores, describiendo con frialdad cómo había logrado que un profesor renunciara y cómo había conseguido dinero de otro a cambio de retirar acusaciones. Julia llevó el diario directamente a la administración de la universidad y también a la policía. A partir de ese momento, todo se aceleró. La universidad emitió una disculpa pública reconociendo que las acusaciones en mi contra eran completamente falsas. Me ofrecieron reincorporarme a mi puesto con pago retroactivo completo por todo el tiempo de la suspensión. También anunciaron la expulsión definitiva de Andrea Villalobos y la presentación de cargos penales por fraude y denuncias falsas. El periódico local publicó la historia, esta vez con pruebas, nombres y contexto. Por primera vez en meses, mi versión fue escuchada. Con el diario, los análisis forenses y los testimonios de otros profesores, mi abogado y yo llevamos el caso ante los tribunales. Andrea fue arrestada en julio y acusada formalmente de varios delitos relacionados con fraude y falsedad. Al principio lo negó todo. Pero cuando la enfrentaron con su propio diario y el resto de las pruebas, aceptó un acuerdo de culpabilidad.
Fue sentenciada a libertad condicional, servicio comunitario obligatorio, consejería psicológica y al pago de restitución por mis gastos legales. Además, se le prohibió inscribirse en universidades públicas del Estado durante varios años. De forma paralela, presenté una demanda civil por difamación y daños graves a mi carrera profesional. No se trataba solo de dinero, aunque el daño económico había sido real. Necesitaba que quedara constancia legal de lo que había hecho, de que no fue un malentendido ni una zona gris, sino una destrucción deliberada. La justicia, al menos en el papel, había hecho su trabajo. Pero yo ya no era la misma persona que había empezado ese semestre creyendo que todo estaba en orden. Sentía que había sobrevivido a algo que me había vaciado por dentro, y todavía no sabía cómo iba a reconstruirme a partir de ahí. Volví a dar clases en el semestre de otoño. La universidad cumplió con lo prometido, me reincorporaron, pagaron los meses de sueldo retenido y emitieron comunicados aclarando públicamente que las acusaciones habían sido falsas. En el papel, todo parecía resuelto. En la práctica, nada volvió a ser igual. Algunos estudiantes me miraban con normalidad, como siempre. Otros evitaban el contacto visual. En una evaluación anónima de fin de semestre, alguien escribió que, aunque había sido exonerado, algo debió haber pasado para que lo acusaran. Leer eso me dejó claro que hay sospechas que nunca se borran del todo. No importa cuántas pruebas existan después, la duda inicial siempre deja una marca. Camila me escribió cuando la verdad salió a la luz. Me dijo que lo sentía, que había cometido un error al dudar, que la presión la había superado. Intentamos vernos de nuevo, hablar, retomar algo de lo que habíamos sido. Pero cada conversación estaba cargada de cosas no dichas, de resentimiento de mi parte y culpa de la suya. Lo que se rompió durante esos meses no logró recomponerse. Terminamos definitivamente en agosto. 2 meses después se mudó a otra ciudad por trabajo. No hemos vuelto a hablar. Emocionalmente, sigo lidiando con las secuelas. Empecé terapia con la doctora Beatriz Solís, quien me explicó que desarrollé un estado persistente de hipervigilancia y desgaste emocional. Me cuesta relajarme, especialmente en entornos académicos. Tengo sueños recurrentes con juicios, con perder mi carrera, con volver a sentarme frente a un comité que duda de cada palabra que digo. Ahora soy excesivamente cuidadoso. Instalé una cámara en mi oficina que graba todas las horas de atención. Nunca me reúno a solas con estudiantes, dejo la puerta completamente abierta y documento cada interacción con correos de seguimiento. Vivo con la sensación constante de que cualquier gesto puede ser malinterpretado. Es agotador, pero es la única forma en que me siento mínimamente seguro. Mis relaciones laborales también cambiaron. Algunos colegas que me apoyaron desde el principio se volvieron amigos más cercanos. Otros, que me evitaron o dudaron, nunca reconocieron su error. Existe una distancia silenciosa que antes no estaba. El doctor Ramírez se disculpó conmigo de forma personal. Admitió que la universidad falló en protegerme mientras investigaba y que los protocolos necesitan cambiar. Agradecí sus palabras, aunque llegaron tarde. Financieramente, sigo reconstruyéndome. El pago retroactivo ayudó a cubrir deudas urgentes. Pagué el dinero que mis padres me prestaron, pero los gastos legales superaron los $35,000. Vendí mi auto y compré uno más barato. Me mudé a un apartamento más pequeño. Ya no puedo darme ciertos lujos que antes consideraba normales. Mi vida es más austera, más contenida. Con el tiempo entendí algo doloroso, una acusación basta para destruir una vida, incluso si luego se demuestra que es falsa. La reputación no se restablece al mismo ritmo que la verdad. También aprendí que las instituciones priorizan su protección legal antes que a las personas, incluso cuando dicen defender principios como la justicia y la verdad. Pero también aprendí que soy más resistente de lo que creía. Que sobrevivía a algo que me quebró por dentro. Que descubrí quiénes estaban realmente de mi lado cuando todo se volvió incómodo. A quienes han sido acusados falsamente, les diría que no se rindan, que busquen apoyo legal y psicológico, que luchen por la verdad aunque el proceso sea largo y brutal. Hoy sigo enseñando. Sigo publicando. Sigo adelante. No tengo la misma inocencia ni la confianza ciega de antes, pero sigo aquí. No estoy buscando llenar el vacío que dejó todo esto con otra relación. Estoy enfocado en reconstruirme, en recuperar estabilidad, en aprender a vivir con lo que pasó sin dejar que me defina por completo. Después de haber estado tan cerca de perderlo todo, seguir avanzando ya es, por sí solo, una forma de victoria. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.